Hoy os voy a contar la historia de un chaval que vivió entre las comisarías de Madrid y los platos de cine, interpretándose a sí mismo. Un personaje que, al igual que el Vaquilla y el Torete, marcaron la época kinky de España. Os hablo nada más y nada menos que de José Luis Fernández Gía, o más conocido como El Pirri. Vamos a empezar desde el principio. Te llamas José Luis Fernández Pirri, ¿no es así? Sí. ¿De dónde eres tú? Yo de Canillejas. ¿Y eso de Canillejas, que es un barrio de Madrid? Sí. ¿Cuántos años tienes? Yo 17. ¿Desde cuándo trabajas en el cine? Desde los 9 a 10 años. ¿Tú eres un actor de cine entonces? Sí. Eres un actor de cine. El Pirri nació en La Uva, unidad vecinal de absorción de Pan Bendito en Madrid el 20 de febrero de 1965, aunque hay fuentes que señalan el 19 de febrero de 1966 e incluso el 1967 como fecha correcta. La madre desapareció dejándolo abandonado y los medios publicaron que José Luis era el hijo repudiado de un americano. ¿Ha visto usted lo que dice el periódico? Que mi niño es americano, exponía la abuela Concepción Fernández López. Su padre real fue Teodoro Fernández Fernández, un trabajador de la construcción que, como él explicaba en un reportaje, no tenía nada de americano. Resulta que el Pirri era rubio y tenía los ojos azules, algo poco común en su entorno, pero un indicio para pensar que puede venir de ascendencia americana. Teodoro se juntó con otra mujer y el pequeño Pirri fue a parar a casa de los abuelos paternos, Doña Concha y Antonio Barrio Nuevo García, que vivían en uno de los pisos de la obra sindical del hogar de la calle Lucano en el barrio de San Blas, donde el número de menores censados era el más elevado de Madrid por entonces. Al chico le apodaban Pirri por el líbero del Real Madrid José Luis Martínez Pirri. Los dos jugaban al fútbol con el 4 a la espalda, pero uno lo hacía en el Santiago Bernabéu y el otro en los descampados. Además del pelo rubio y los ojos, otro de los rasgos principales del protagonista de esta historia era que le faltaba un diente, en concreto la paleta izquierda. Dicen que fue fruto de su aventura con los automóviles. ¿Y eso del diente es por alguna película que te anda un puñetazo o en la vida o fuera? Nada, los coches, cuando era pequeñajo, los coches de choque. Me dieron de frente, me di con el volante y me se partió. No me digas. Echa. ¿Y así sales en el cine, en las películas? Así salgo en el cine, ¿qué crees que me ponga? El Pirri estaba en la vida porque le habían dejado ahí, pero gracias al cine fue un secundario héroe del barrio. En él buscaban esperanza los chavales que querían ser famosos para llevar dinero a casa y salir del entorno. Tal vez por supervivencia, para no caer en lo mismo que se encontraban con cada tropezón en el parque, una cara astillada por la jeringuilla. Ir al colegio no era una prioridad para él en muchos casos, pero nadie era lo suficientemente mayor en un mundo con tan pocas opciones de progreso que empujaba a pegar palos o a trabajar recogiendo cartones y chatarra. Nadie les hablaba de milagros ya, pero seguían creyendo en ello. La entrada del Pirri en el cine fue casual. El director Eloy de la Iglesia quería autenticidad para el reparto de Navajero, su 15º título, razón por la que encargó al guionista Gonzalo Goicoechea que buscara chavales por los barrios de la periferia de Madrid: Vallecas, San Blas, Hortaleza, La Elipa, Tetuán y el barrio de la Concepción. Querían conseguir una especie de copla popular sobre un niño bandido donde por un lado se dieran datos objetivos, cifras, estadísticas, acontecimientos más o menos concreto, y por otro lado una situación mágica, argumentaba el director. Por otro lado había un problema insalvable. Una película sobre la delincuencia juvenil está siempre condenada a ser una historia moralista, y nosotros precisamente lo que queríamos era hacerla al revés. Un cuento de policía y ladrones con los valores invertidos. La cinta iba a estar basada en hechos reales, aunque con personajes imaginarios. Y llegaba a la conclusión más patética. Uno tiene la necesidad de dar un tirón al bolso y otros no. Lo tienen resuelto de otra manera. Creo que la marginación de los chicos en una edad comprendida entre los 14 y 20 es en este momento tan marcada en las capas medias como en las zonas suburbiales. Analizaba de la Iglesia antes del estreno de Navajero. A la convocatoria acudieron más candidatos de lo necesario. Los no seleccionados, al terminar la sesión de casting en la oficina que la productora tenía en el Paseo de La Habana, reclamaron el dinero que se habían gastado en ir hasta allí. El Pirri se había colado y estaba entre ellos. En un momento de bullicio de la gente, Gonzalo agarró al Pirri por los hombros. «Tú no te muevas de aquí, trasto», le dijo el guionista, pero el niño, sin cortarse un pelo, lo amenazó. «Te estás quedando conmigo, mira que te busco y te curro». Otra versión dice que lo vieron por la calle con una moto que había robado y que por eso lo habían seleccionado. También hay quien cambia la moto por un paquete de tabaco. De cualquier manera, el Pirri había sido elegido por Goicoechea para ser el Jarro,
protagonista de Navajeros. Pero Eloy de la Iglesia ya había elegido a José Luis Manzano para este rol. Figuraban Antonio y Rosa Flores. Hicieron un casting a chavales de verdad y les preguntaron si querían salir en la película, así que los citaron allí. Destrozaron la calle, destrozaron el bar. Producción tuvo que pagar un montón de multas y denuncias porque los chavales llegaban en las motos y en lugar de aparcarla, la estampaban contra los coches para subir por encima de los techos hasta alcanzar el bar. Lo que pasa es que los coches no eran de producción, sino de los vecinos que vivían en esa calle. Más allá del destrozo, el Pirri no tenía diálogo en esa intervención. Sería en los últimos 20 minutos de la película cuando diría su primera frase, durante la preparación del atraco en una sucursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, junto con el Jarro y su banda, el Butano, el Pastilla, etc. Todos los actores fueron doblados salvo el Pirri, cuya voz hacía gracia. ¡Hostia! Lo siento. Todos los actores fueron doblados salvo el Pirri, cuya voz hacía gracia a Eloy de la Iglesia. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Durante una tarde de sesión en los platós de Cinearte, el joven llegó en muy malas condiciones y desapareció a los 10 minutos. Al volver se mostraba ausente. Tina Sainz, que doblaba a la mexicana Verónica Castro en la película, le preguntó si estaba bien. Es que me he metido caballo, respondió el Pirri, que a esa altura se encontraba con un pie en la adolescencia y otro en la niñez. Desde Navajeros hasta su última aparición en el juego más divertido, de la mano de Emilio Martínez Lázaro, el Pirri participó en 14 películas a lo largo de 8 años, incluida La Estanquera de Vallecas, donde tiene una escena tan fugaz como memorable. ¡Tú a callar, niño, Más vale que te estés con la boquita cerrada. ¿Qué pasa? ¿Que esos delincuentes también son amigos tuyos o qué? Pero váyase eso, guarra, váyase a fregar los cacharros, corra, que buena falta le harán. ¡Oh! ¡Niño, no te metas conmigo, no te metas conmigo! ¡Que si yo hablara, te iba a ti a costar un disgustillo! También trabajó con Stephen Frears en The Hit y en el largometraje de Julio Sánchez Valdés titulado De Tripas Corazón, haciendo el papel de El Chirlo y compartiendo protagonismo con Juan Diego y Patricia Adriani. La Reina del Mate, Caso Cerrado, Sé Infiel y No Mires Con Quién y Policía se suman a la filmografía del Pirri, sin olvidar El Sur y El Pico 2. El cine es el único que logra mantenerme en casa, relataba en una entrevista publicada el 14 de abril de 1985. Me llevo el guión y me encierro en mi habitación, lo leo hasta que me lo aprendo de memoria, luego lo grabo en un loro, es decir, un magnetófono, y lo ensayo continuamente. Después solía coger el libreto y repartía los papeles entre sus colegas para interpretar un personaje cada uno, pero en algunas películas tenía un papel tan corto que no aparecía ni en los créditos, mientras que en otras hacía un cameo de típico delincuente de barrio. Una vez ni siquiera apareció actuando, sino fue su voz la que podía reconocerse. Sucedió en El Sur, de Víctor Erice. La escena se limitaba a una llamada telefónica a una mujer llamada Estrella y él haciendo de Carioco. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que pone qué? Estrella, tú estás muy confundida conmigo. Tú a mí no me conoces, que yo soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Sabes por qué las chicas me llaman el Carioco? Pues si no lo sabes te vas a enterar. Aunque el equipo de Eloy de la Iglesia pagaba por jornada trabajada, los personajes que hacía el Pirri no tenían las suficientes páginas de guión y por tanto eran menos jornadas de rodaje, por lo que al final cobraba la cantidad equivalente a la mensualidad de un obrero. Poca cosa para una persona que estaba enganchada al caballo. ¿Y te gusta hacer cine? Claro, ¿Qué tal pagan en el cine? yo que sé, muy mal. Mal. ¿Cuánto Sí. te pagan a ti por hacer una película? Por la última, ¿cuánto has cobrado? Por la última, yo que sé, he cobrado 75 billetes. 75 billetes de a 1000. Claro, ¿Y por la primera? por la primera tuve 40 billetes. Para no quedarse con una película a media debido al abandono masivo de sus participantes, en algunos equipos de rodaje conseguían heroína para que sus actores no dejaran el proyecto por culpa de un mal mono. Eso no quiere decir que se pagara una película con heroína, cuidado. Supongo que en producción hablaría con un tío que iría a comprar, no querrían ni verlo, pero no les podían faltar el caballo durante el rodaje, porque si les faltaba heroína se piraban y no había película. Eran heroinómanos de verdad los que salían en las películas. Confesó Enrique San Francisco poniendo de ejemplo Deprisa, de Carlos Saura. En el Pirri hubo que tener cuidado y poner a su cargo a alguien de producción para que lo tuviera controlado, sobre todo en las vísperas de las sesiones de rodaje. Gonzalo Goicoechea lo conocían muy bien, pues el Pirri acudía a su apartamento para contarle su vida mientras fumaban porros y escuchaban música. La abuela Concha también creía en Gonzalo. Su nieto le pedía dinero y la amenazaba si no se lo daba, llegando en algunas ocasiones a agredirla para después robarle. Lo poco que quedaba de la pensión del abuelo una vez pagada
pagada la factura. Lo que el Pirri cobraba por sesión se lo entregaba el ayudante de dirección a la abuela Concha al final de cada semana y durante el tiempo de rodaje para que el chaval no se enterara y se lo gastara antes de llegar a casa. Él mismo reconoció en la prensa que empezó a probar las drogas desde pequeño. Luego, sin darme cuenta, estaba enganchado, hasta que vi que eso no era plan. Estaba hecho polvo y me encontraba fatal. Y luego mis abuelos, siempre amargados, siempre sufriendo por mí, todo lo contrario a lo que veo ahora, es que la droga te guía todo, no eres persona. Quien esté en esto y diga que es persona, miente, decía el propio Pirri. El Pirri era una celebridad en el barrio. Ese Pirri, el de las películas, le gritaban por la calle. El desparpajo y la forma que tenía de hablar fueron cualidades suficientes para encantar a la audiencia y al mismo Eloy de la iglesia, que acabó incluyendo alguna frase del Pirri en sus películas. Por otro lado, el Pirri fue un personaje muy popular después de Navajero, pero su rostro se hizo más visible en las portadas a raíz de haber sido Paco Torrecuadra, el hijo del comandante de la Guardia Civil Evaristo Torrecuadra en El Pico. Al Pirri le gustaba escuchar la música de Tijerita, Camarón de la Isla y Parrita. Lo hacía durante la siesta. Era música que podía encajar sin problemas dentro de las producciones cinematográficas en las que trabajaba y en las de los demás. Siempre con la misma temática. Vuela que vuela, del Terremoto, Al Torete de Bordón 4, Heroína de los Cali, Soy un perro callejero, de los Chunguitos y El Vaquilla, de los Chichos. El flamenco, la rumba y el rock eran piezas fundamentales en las bandas sonoras del género. Sonaban a través de un tocadiscos o de un loro, ya fuera en el parque o en un Renault 12. Conocido como R12. ¿Y qué cantas? ¿Qué te gustaría cantar a ti? A mí, pues, flamenco. ¿Como quién? Como sea. como que. A mí me gustan, pues, yo qué sé, los Chunguitos, los Chichos, Camarón. Las causas del fallecimiento del Pirri el 9 de mayo de 1988 tampoco han terminado de quedar claras. Fue encontrado sin vida en un descampado de la carretera de Vicálvaro a San Blas. La policía redactó en el informe que el joven, que hasta el momento tenía 23 años, había muerto por sobredosis. Minutos después de las 10 de la mañana de ayer, un transeúnte telefoneó a la policía. Acababa de descubrir en un descampado de la carretera de Vicálvaro a San Blas el cadáver de un joven tendido en el suelo con una aguja colgando del brazo, una papelina vacía en la mano derecha y dos más junto a él, según el policía. Según el policía, José Luis Fernández, el Pirri, de 23 años, falleció por sobredosis de heroína. Contaba la prensa el 10 de mayo de 1988. Antes de morir, el Pirri estuvo saliendo con Charo Hidalgo, una peluquera del barrio de Fuencarral. Se conocieron en Navidad, en una discoteca, y estuvieron juntos hasta el final. Por entonces, el Pirri, que al fin se había arreglado los dientes, trabajaba con Fernando García Tola, haciendo de crítico de cine en Tolo Diario, en la radio, y Querido Pirulí en televisión. ¿Qué has visto hoy, Pirri? He estado viendo Vista. ¿Vista qué es? ¿Una película? Una película. ¿Y qué tal? Pues a mí me parece una guarrería. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, tiene sus puntos que están de bute, ¿no? Que sí. Te ríen, ¿no? Pero que yo me aburría y todo. ¿Ah, sí? ¿Y de qué trata? Pues trata de dos pintamonas que se van al desierto. Sí. Y allí, pues, los conquistan unos moros, ¿no? Como si fueran... Que se van y se creen los moros que son ellos, que como unos reinos, ¿no? Sí. O sea, que van destinados, como si fueran destinados, y ellos no lo saben. Y todo por un mapa. Y se pone así toda la película. ¿Y te has aburrido? Me aburrí un poquito. No era un dinero bien gastado. Que va, me han quitado 4 libras por la cara. En ese momento, el Pirri vivía entre San Blas y Fuencarral. Cuando iba por su barrio, la policía lo paraba siempre que lo encontraba, así que se pasaba temporada en casa de su pareja en Fuencarral. Según tocara, el Pirri se iba andando hasta Gran Vía a los estudios de la SER, desde la casa de su abuelo o desde la de su novia. Se venía andando para matar el tiempo, para no pensar en otra cosa o encontrarse a otra gente. Alguna vez le vimos con heridas o rozaduras en los pies. Su obsesión era estar todo el día ocupado, recordaba Tola. El domingo 8 de mayo por la tarde se pierde el rastro del Pirri. Según las crónicas de Fuenbuena, el Pirri estacionó su moto en Fuencarral y le dijo a Charo que tenía que ir a Vicálvaro a recoger unas invitaciones para el cine y que luego la llamarían para que se vinieran, pero no hubo ninguna llamada. Al día siguiente por la mañana, el Pirri yacía muerto detrás de una gasolinera. Concha, tu nieto vivía contigo, ¿verdad? Sí, señor. Hacía mucho tiempo. Pues desde que nació. Siempre contigo. Siempre. ¿Y te daba problemas? Pues no me daba muchos. No me daba muchos. ¿Le ayudabas? Lo que podía. ¿Y él a ti? También. Charo, sí. ¿Y contigo era sincero? Sí, yo creo que sí. ¿Pensabais casaros? Sí. ¿Cuánto tiempo de novios? Pues más o menos. Llevábamos 6 meses. Pero esos meses estábamos muy unidos. Estábamos siempre juntos, a todos lados íbamos juntos y
tampoco estábamos separados. Su cuerpo presentaba múltiples signos de violencia. Parecía que alguien había arrastrado el cadáver hasta ese lugar. Estaba muy bien, ya no se drogaba, explicaba su abuela Doña Concha. Ella también creía que su nieto fue asesinado. Mi niño tenía arañado toda la cara, le dijo a Eloy de la iglesia. El cuerpo fue llevado al Instituto Anatómico Forense, donde se realizaría la autopsia. La necropsia firmada por Alfonso Cabeza Borque, médico forense del juzgado número 12 de instrucción e instancia, decía que José Luis Fernández Gía no murió de sobredosis, sino por una dosis de droga adulterada que le causó un fallo cardiorrespiratorio múltiple. Doctor Cabezas, buenas noches. ¿Usted le hizo la autopsia? Sí. ¿De qué murió Pirri? De una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, consecuencia a una drogodependencia, posiblemente a heroína. ¿Es la muerte por sobredosis, doctor? Bueno, es que yo creo que lo he repetido y quiero dejarlo muy bien claro, el concepto de sobredosis o adulteración. Se habla mucho de sobredosis. Yo pienso que en el 99%, por lo menos de los casos que he tenido yo, que he tenido bastantes, la muerte es por adulteración. Es decir, sobredosis tal vez sea en un tipo de drogas de un poco más de élite, es decir, drogas más caras, por así decirlo, de una forma. En este caso yo creo que el problema es la adulteración. Por mala droga. Exactamente, es decir, desde que sale esa droga de su origen hasta que llega, pasa por 50 manos y de 1 kilo se pueden hacer 20, 10, 15, Sí, 40. con cualquier tipo de sustancia, las más nocivas. Claro. Muchísimas, desde lactosa, cal, bicarbonato, 20.000 productos que se puedan parecer más o menos. Eloy de la iglesia, que dudaba de la conclusión del informe, llegó a declarar que la autopsia del doctor Cabeza era una vergüenza. Por las contusiones detectadas en el finado, se empezó a señalar a las malas compañías del chico e incluso a la policía por los casos de maltrato y paliza que estos aplicaban a los toxicómanos que detenían. De la iglesia quería que el ministro de Interior, por entonces a cargo del socialista José Barrionuevo, investigara qué pasó de verdad. Cuando le dieron sepultura, el Pirri tenía pendiente un juicio en el que pedían 2 años de condena por un robo con intimidación. No hubiera sido la primera vez que hubiera pasado un tiempo entre rejas. La última, cansado de su propia vida, había tratado de abrirse las venas con un cristal de unas gafas, pero fue en vano. A su abuelo Antonio se le cerró el estómago y se le quitaron las ganas de comer. Pero su abuela Concha no quería quedarse sola. Solo me faltaba que te diera a ti algo y que os tuviéramos que enterrar a los dos. El 26 de diciembre de 2006, Antonio fallecía a los 78 años. Sus restos mortales descansan con su nieto en un nicho del cementerio del sur de Madrid. Y pues nada, pues esto ha sido el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un buen like, que os suscribáis y poca cosa más. Que os quiero mucho. Adiós. ¿A ti te gusta que ganen los buenos o los malos? Hombre, mientras si lo hace bien el malo, pues que gane el malo. ¿Ah, sí?